Esdras, capítulo 1. Vamos a leer primeramente los 4 primeros versículos, pero deseo que al final me acuerde de leer todo el pasaje, todo el capítulo. Dice así, Esdras capítulo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judea. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judea, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Oremos. Señor, te damos gracias en esta hora, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo que está en nosotros y que se pasea en medio de nosotros también, Señor, el cual pedimos, Señor, que nos des entendimiento para entender tu palabra, Señor. Oh Dios Santo, edifícanos, como tú lo sabes hacer, a cada uno de los que estamos aquí y aún aquellos que han de oír el mensaje por las redes, Señor. Te pedimos tu bendición, tu dirección en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Dios creó el universo. Y podemos decir que si Dios creó el universo, incluimos la tierra. Dios nos creó a todos nosotros. Lo material que Dios creó, la naturaleza, y aún hasta nuestro propio ser, como seres humanos, refleja el mundo espiritual de Dios, la grandeza de lo espiritual de Dios. Y también Dios lo ha revelado a través de los tiempos. Desde que creó al hombre, le ha venido enseñando al hombre, sobre todo, cómo relacionarse con él. Dios creó al hombre en el año 4163 antes de Cristo. O sea que tiene 6188 años de haber creado al hombre. No crean, hermanos, todo lo que dice el internet, que yo no sé cuántos miles de millones y atrás. No. Dios nos da las fechas exactas, hermanos, en la Biblia. Y me fui hacia atrás, por ejemplo, en el año 586, cae Jerusalén y es llevada a Babilonia. Y este capítulo de Esdras es precisamente 50 años después, regresa a Jerusalén. Y 70 años, como lo predicó el profeta Jeremías, que está aquí también en el versículo 1, regresan todos entonces a la tierra prometida. Pero en esa fecha, 136 años, en el 722 a.C., había caído Samaria, o sea, las 10 tribus del norte. Y si nos vamos contando las fechas allí, nos encontramos con Abraham, por ejemplo, que viene en el año 2000 y pico, y Abraham conoció por la edad que tiene, que murió Noé después del diluvio. Creo que fueron 350 años después del diluvio, murió Noé. Quiere decir que Abraham conoció a su abuelo Noé. Y los trillizos que tuvo
la esposa de Noé, Sem, Jafet y Can, hermanos, también se reprodujeron por la tierra. Y en el diluvio, por ejemplo, el diluvio fue en el año 2507 a.C. O sea, que después del diluvio hacia acá, en el año 2025 en el que estamos, han pasado 4.532 años, 4.532 años que sucedió el diluvio. El diluvio no fue en una parte del mundo, fue todo en general. Aunque no se conocía, o que la Biblia no habla, de América. Inclusive algunos estudiosos de la geografía y de los cambios climáticos dicen que la Tierra no estaba como está ahora en cuanto a los continentes, 5 continentes. Así que el diluvio hizo un cambio en eso, pero eso no lo podemos comprobar en la Biblia, hermano. Y para Dios, 1000 años es como un día, y un día para Dios es como 1000 años. Entonces, si estamos en el año 6188, después que Dios creó a Adán, ¿cuántos días han pasado para Dios? 6188 años han pasado desde que Dios creó al hombre, quiere decir que Dios está corriendo su 7º día. Es decir, el 6º día era hasta los 6.000 años, y 1000 años son como un día para Dios, ¿verdad? Así que Dios está en su 7º día, en lo que Él, la creación de este mundo. Jehová, el Dios de los cielos, el Todopoderoso, Jehová es grande. Ahora la pregunta que tenemos para hacer en esta tarde ya sería: ¿por qué es Jehová? ¿Por qué Jehová es el Dios de los cielos? Y extraeremos 4 enseñanzas que aparecen aquí en el libro de Esdras, capítulo 1. En el versículo 1 aparece: para que se cumpliese la palabra de Jehová. En el versículo, por ejemplo, en el versículo 1 también aparece Ciro, rey de Persia. Aparece: me ha dado todos los reinos, dice Ciro. Ciro, el rey de Persia, en este caso, Persia, fueron los que... Porque cuando Israel fue llevado a Babilonia, Judá fue llevado a Babilonia, Jerusalén fue llevado a Babilonia, los habitantes de aquel entonces, el rey que estaba en ese entonces fue llevado a Babilonia, eran los medos que estaban en Babilonia. En Irak, era una región por ahí donde se cree que estaba Babel. Pero los persas vienen más bien de los lados de Irán. Los medo-persas, primero los medos, después los medo-persas, después los persas. Y Ciro dice rey de Persia, o sea, ya había cambiado, ya no era Nabucodonosor, el rey medo, de Media, es un lugar en la tierra, ¿verdad? Entonces, hermanos, encontramos aquí los servidores de Dios, que en este caso es un rey que ha sido mandado por Dios. Dios me ha mandado, dice aquí él, para que le edifique casa a Jehová. La adoración se ve aquí también en este pasaje. Y el templo. Entonces aparecen en ese orden, ¿no? Primero la palabra de Dios, después los servidores de Dios, después la adoración que hay en el templo y finalmente el templo. Así que vamos a ponerlo al revés ahora. Vamos a empezar a hablar, a extraer lo que es el templo. Aquí la casa de Dios aparece
6 veces. O por lo menos, hermanos, edifique casa, dice el versículo 2, en el versículo 3 dice casa de Jehová Dios de Israel, en el versículo 4 dice para la casa de Dios, vuelve y trae acá en el versículo 5 la casa de Jehová al final, en el versículo 7, y el rey de Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, Nabucodonosor de los medos. Entonces, hermano, Dios creó todo para sí. Es la pregunta que siempre me ha hecho. ¿Por qué Dios quiso crear este mundo? Quiso crearlo para tener comunión con este mundo. Pero esa comunión se interrumpió. Entonces, ¿habrá Dios fallado al crear a este mundo? No, hermanos. Dios tenía un plan de elevar al hombre de ser una criatura de Dios a ser hijo de Dios por la muerte de Jesucristo. Dios es el soberano absoluto, dueño y señor de toda la tierra y de todo lo que está acá en este mundo. Pero entonces podemos decir, si Él es el dueño absoluto, ¿por qué suceden tantas cosas malas? Puedo inclusive asegurar que Dios está sosteniendo la creación. Dice la Biblia que todavía no se ha desatado el hombre de pecado, porque Dios quiere que haya arrepentimiento todavía. Cuando el Evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra, entonces vendrá el fin. Y puede ser que de repente, hermanos, al último que le prediquemos sea uno de ustedes aquí en Panamá, y entonces nos lleve el Señor en el rapto, como sabemos, ¿no? El templo hoy ya no está en Jerusalén. Alrededor del templo se giraba toda la política, lo espiritual, todo se giraba en torno al templo. ¿Y por qué Dios lo estableció así? Para irle enseñando al hombre a acercarse a Él. ¿Cómo era que el hombre tenía que acercarse a Él? Y Él estableció a un hombre para hacer una nación de Él, para hacer a los judíos, a los israelitas, para que naciera Cristo. Entonces, el templo hoy no tiene un lugar fijo. ¿Recuerdan la conversación del Señor Jesucristo con la mujer samaritana? Que le dijo, Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque es necesario que le adoren a Dios. Hermanos, ya no hay un lugar fijo. Ahora, hay algunas profecías que dicen que bueno, que cuando venga la abominación desoladora, inclusive el Señor Jesucristo habló de eso, pero se considera que eso va a ser como algo que ya van a establecer de nuevo la adoración en el templo, pero no es de Dios eso ya. Porque ahora, hermanos, con el Señor Jesucristo, cuando estaba predicando, Él decía, el reino de los cielos se ha acercado. Dios de los cielos, el reino de los cielos. Hermanos, el reino de los cielos está ahora concentrado en Jesucristo. Dios le ha dado toda la autoridad al Señor Jesucristo. Ya no necesitamos un templo. Aquí tenemos este templo, ¿verdad? Este templo ha pasado por 4 congregaciones, han pasado por aquí, ¿no? Que me dicen que empezaron los católicos, fueron los que construyeron aquí, ¿no? ¿Estoy bien? ¿En lo correcto? Así que no es el templo hoy día, después de la muerte del Señor Jesucristo, lo que necesitamos para acercarnos a Dios. El Señor Jesucristo, Él dice, yo soy la vid. Todavía las profecías están diciendo que el pueblo de Dios son los judíos. Y otros dicen, no, el pueblo de Dios es la iglesia. Y yo creo que está en lo que dice el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios es la iglesia. Pero incluye a los judíos y a todos los gentiles también. Y todavía Israel
Dios no ha terminado con Israel. Hay profecías, hermanos, que se están cumpliendo en cuanto a Israel y que falta para cumplirse en cuanto a Israel también. Pero cuando yo leo, por lo menos, Hebreos, quiero invitarles a Hebreos, capítulo 1, versículo del 1 al 4 también. Sobre todo el versículo 2. Pero vamos a leerlo los 4. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el Señor Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ahora el nombre de Dios está centrado en el Señor Jesucristo. Antes que el Señor Jesucristo viniera, el nombre de Dios estaba centrado en el templo. Y hermanos, Jeremías había predicado que 70 años después el pueblo de Israel iba a ser traído de nuevo a Jerusalén. Pero hermanos, Jesucristo ahora como la vid verdadera y nosotros como sus pámpanos, dice la Biblia ahí en Juan capítulo 15, que el pámpano que no da fruto será cortado. Entonces, si somos pámpanos, ¿qué es un pámpano? Un pámpano es un gajo. Un gajo, ¿verdad? Tiene la uvita ahí pegada al gajo. Eso es un pámpano. Entonces, imagínense un pámpano que no tenga uvas. No produce, hay que cortarlo. Con esto, hermanos, queremos decir que nosotros como hijos de Dios debemos dar evidencia de eso, de que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios vamos a dar fruto. Recuerden que la Biblia habla del fruto del Espíritu Santo. Habla la Biblia de frutos de arrepentimiento. Habla la Biblia de frutos de justicia. Además de ir y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas como yo los he enseñado. Ese es otro fruto. Entonces el pueblo de Israel estaba volviendo. Aquí Esdras dice que Esdras sale a relucir después en este libro de Esdras. Pero aquí, hermanos, Esdras dice que Ciro, el rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Dios por boca de Jeremías, despertó. Entonces, en el templo, hermanos, viene la parte de la adoración. Esa palabra despertó también aparece en el versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, 2 tribus, y los sacerdotes y levitas, personal de la adoración del templo, de los trabajos dentro del templo, sacerdotes y levitas, todo aquello cuyo espíritu, vuelve a decir la palabra, despertó Dios. ¿Qué significa esto, hermanos? Que Dios todavía sigue buscando la adoración, aunque el pueblo había sido llevado en cautiverio por causa de la desobediencia. Había desaparecido el pueblo de Dios porque el templo había sido destruido por Nabucodonosor. Y en este capítulo, como lo vamos a ver ahora, quiero acordarme de eso, vemos cuántos utensilios se regresan de lo que Nabucodonosor había sacado del templo de Jehová, de Dios, acá en Jerusalén, y se lo había llevado a Babilonia. Entonces, hermano, la adoración, Dios estableció un orden para todo.
Dice la Biblia que todo debemos hacerlo decentemente y con orden. Dios estableció las leyes de la naturaleza, un orden. Dios no es Dios de desorden. Dios no es malo, como algunas personas piensan que Dios está por ahí con un látigo dándole a todo que se porta mal. No. Dios espera que voluntariamente, como aparece aquí la última palabra en el versículo 6, hagan ofrendas voluntarias. Ahora no entiendo muy bien, y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaban con plata, oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas. Acuérdense que el Nuevo Testamento acá dice que lo mejor es construir en oro, plata, piedras preciosas, además de todo lo que ofreció voluntariamente. El pueblo ofreció voluntariamente. Ahora puede ser, hermanos, que de repente ahí esté involucrando lo que es el diezmo, porque también se habla de ofrendas que se daban para los que hacían la obra. Aquí se habla de un príncipe de Judá, Sesbazar, se habla del tesorero del reino de Persia, de Ciro, rey de Persia. Y acuérdense, hermanos, que cuando Nabucodonosor se llevó a Jerusalén en cautiverio, en ese periodo de cautiverio, en esos 70 años, entra en escena Esther con Mardoqueo, y Asuero era el rey. Asuero parece ser que era un persa. Y entonces este Ciro puede ser descendiente de Asuero con Esther. Estoy inventando un poco, hermano. Pero lo que sí es que los persas estaban dominando ya. Entonces, hermano, desde el Edén, Dios enseñó a cómo acercarse a Él una vez que el hombre pecó. Era diferente la forma en que el hombre tenía que acercarse a Dios. Era diferente la forma de adorar a Dios, porque el hombre ahora estaba en pecado. Mientras que estaba en su estado de inocencia, eso era parte de la naturaleza que adora. Los cielos cuentan la gloria de Dios, dice la Biblia, ¿no? Dios ve todo y ha visto todo, hermano. Dios viene de la eternidad, pasa el mundo y seguirá la eternidad con Dios. Es todopoderoso, no hay nada que Dios no conozca. Bueno, como yo no soy Dios, hermano, a veces me pongo a pensar, oye, ¿cómo Dios puede saber todo lo que hay en todas las mentes? Pero si yo lograra explicar eso, sería otro Dios. Porque Dios es tan grande, hermano, y tan bueno, y tan santo, que ahora Él le quiere una adoración en espíritu y en verdad. Y aquí entramos entonces en lo que son los servidores, los mayordomos, los bienaventurados, porque se ha dicho, hermano, que los hijos de Dios son los únicos bienaventurados. No hay otros bienaventurados en este mundo. Los hijos de Dios que creen en Jesucristo, los hijos de Dios como cuando Dios mandó el diluvio, porque los hijos de Dios se casaban con las hijas de los hombres. Esos hijos de Dios son los descendientes de Adán, de Seth, y así los 7 esos que parecen. Imagínense que Adán conoció hasta su octavo nieto, su octava generación. Porque cuando Adán tenía tantos años, nació tanto. Este tenía tantos años, nació tanto. Este tenía tantos. Entonces nos dice de la muerte de Adán. Adán murió a qué edad? Los 930 creo que fue. Pero Matusalén murió a 969. Noé, que lo mencionamos, murió en 950 años. Fueron servidores de Dios. Noé caminó con Dios. Noé no conoció en vida a Abraham, pero Enoc, quien fue llevado por Dios, conoció a su abuelo.
a su bisabuelo, su tatarabuelo, no me acuerdo en qué abuelito nace Enoc. Enoc, hermanos, caminó con Dios. Abraham caminó con Dios. Acá nos dice Judas que Enoc escribió de la segunda venida del Señor Jesucristo, que todavía no se ha dado, le escribió Enoc. Como Judas, el hermano de sangre del Señor Jesucristo, hijo de María también de sangre, pudo escribir que Enoc escribió de la segunda venida de Cristo. ¿Quién le reveló eso? ¿Quién le reveló a Moisés que escribe Génesis que Dios creó el mundo con su palabra? Jesucristo estaba ahí cuando Dios estaba creando. Eso es lo que dice Juan 1, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? El verbo se puede traducir también como la palabra. Cuando Dios dijo, hágase, ya ahí estaba Jesucristo en acción. Y el Espíritu de Dios se paseaba sobre la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Algunos comentaristas dicen que fue el diablo. Y el diablo, hermanos, como padre de la mentira, también engañó a Eva. Y ahí está, hermanos, Dios, a través de los tiempos, sacando sus servidores. Y en este caso, Ciro, hermanos, dice, así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Jerusalén es una área de la provincia, pues, o de todo Judá, como dice ahí. Dice, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdele los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Habían albañiles, habían de cantería que quiebran las piedras y las van estableciendo. Eso estaban sirviendo como trabajadores. Pero aquellos que aportaban también estaban siendo servidores de Dios. Y Dios tiene su cuenta clarita, hermanos. Por eso empezamos hablando de que la tierra tiene 6.188 años. Para que vean cómo Dios se ha encargado de que nosotros en la Biblia podamos descubrir los detalles y las cuentas exactas. Ahí está el cuarto libro de la Biblia, Números. Números. Y aquí, hermanos, ahí en el capítulo 11, versículo 11, dice, todos los utensilios de oro y de plata eran, ¿qué? 5.400. Miren, cifra exacta. Ahí usa dos términos. En el versículo 9, y esta es la cuenta. Y en el versículo, otra vez más abajito está cuenta. El versículo 8 dice, lo sacó pues Ciro, rey de Persia, de mano de Mitrídates, gracias, hermano, tesorero, el cual dio por cuenta, hermano. Y quisiera usar una palabrita sinónima para cuenta: contabilidad. Dios quiere que nosotros llevemos la contabilidad de nuestra vida. ¿Y cuál es la contabilidad en nuestra vida? Dar cuentas exactas, números exactos. Así que Dios quiere que sus servidores, hermanos o mayordomos, como hablábamos la vez pasada, se preocupen por sí mismos y por las cosas de Dios, en este caso el templo de Dios. Pero nosotros mismos somos templo del Espíritu Santo. Somos parte de una congregación, no solamente aquí en La Boca, sino a nivel mundial, hermanos. Hay una iglesia que está cumpliendo al pie de la letra las palabras del Señor
Jesucristo en la Biblia, las palabras de Dios, Jehová, Dios de los cielos, la está cumpliendo, porque el Señor Jesucristo levantó una iglesia perfecta. ¿Y por qué la iglesia es perfecta? Porque Él es la cabeza de la iglesia, hermanos. Nosotros somos miembros de Él. Entonces la iglesia de Jesucristo no coman cuento, hermanos, diciendo que la iglesia ahora está fría, que la iglesia ahora ha perdido, y por eso ahora hay una secta por ahí que dice que tuvo que venir un ángel de Dios a darle de nuevo las nuevas leyes a un tal Moroni porque y la iglesia había fallado. Imagínense ustedes, hermanos, que yo esté adorando a un Cristo que pierde la autoridad en la iglesia y tiene que venir a darla de nuevo, vuelve y la pierde y viene de nuevo a darla. Ese no es el Cristo que nosotros estamos siguiendo. Podemos pensar, Jerusalén estaba caído y Dios quería levantar a Jerusalén de nuevo. El templo, que era el centro de todo en Israel. ¿Cuál es el centro de todo para nosotros en el día de hoy? ¿El templo? No. El centro para nosotros es el Señor Jesucristo. La vid verdadera es el pueblo de Dios. Jesucristo es el pueblo de Dios. Jesucristo cumplió todo, hermanos. La ley la cumplió toda, la ley y los profetas, dice la Biblia, la cumplió el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, podemos decir que la boca está caída. El que está caído en la boca, hermano, es el creyente que está pensando en eso. Pero nosotros tenemos que seguir adelante con la misión que el Señor nos ha dado. Somos mayordomos, somos servidores de Dios, hermanos. Dios da de su poder a quienes le sirven. Dice que en la Biblia que Dios sopló y le dio al hombre aliento de vida. Y aquí en Esdras nos está diciendo que Dios despertó el espíritu de Ciro. Que Dios despertó a aquellos que Dios, como dice, y los sacerdotes y levitas y todos aquellos cuyos Dios despertó. Dios despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Cuando me habla de despertar, ¿qué es lo que estaba pasando con ellos? Estaban dormidos. Entonces, hermanos, ¿quién es el que da el poder para servirle a Él? Es Dios. Dios sopló en el hombre, hermanos, aliento de vida, y dice la Biblia que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Estuvo en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron creadas, y sin Él nada de lo que ha sido creado así fue creado, y en Él estaba la vida. Aleluya, hermanos. No puede estar muerto alguien que siga a Jesucristo, hermanos. O cuando Dios decía, por acá en los tiempos de David decía, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Se habían muerto ellos, pero Dios les seguía diciendo, yo soy el Dios de ellos. Como diciendo, ellos están vivos. No están presentes físicamente, pero están vivos. Y para finalizar, hermanos, el templo, la adoración, sus servidores, lo que es la palabra de Dios. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Les estaba diciendo que venía al revés, ¿no? O sea, iba subiendo de los versículos del 4 hacia arriba. Dios llegará a un fin glorioso, hermanos. Eso de cielo y tierra nueva, hermano, es porque Dios lo va a hacer así. No lo dudemos. Dice que este mundo va a ser deshecho ya no por agua, sino por fuego. Todos los elementos serán deshechos, dice la Biblia. Hermanos, lo que Dios ha dicho se va a cumplir. No va a fallar en nada de lo que Él ha dicho, hermanos. Allí dice, Hebreos capítulo 1,
Estamos en una época de confusión profética, podemos decir así. Pero ahí en Hebreos capítulo 11, que habla de la fe, versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Ya le digo, ¿quién estaba cuando estaba Dios creando este mundo? Cuando pasó el primer día y Dios creó, pasó el segundo día y Dios creó, pasó el segundo, o Dios creó y pasó el tercer día, Dios creó y pasó el cuarto día. ¿Quién estaba ahí? Dios. Y Él se lo revela entonces ¿a quién? A Moisés. ¿Quién es que lo escribe? Y hay muchos detallitos en la Biblia, hermanos, que si Dios no los revela, el hombre no los va a conocer. Por ejemplo, ese detalle de que Dios estaba allá en el cielo, vinieron los hijos de Dios a presentarse a Dios y ahí vino también Satanás en medio de eso. ¿Quién iba a saber eso acá en la tierra, hermano, si Dios no lo revela? Y Dios le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que es perfecto? Miren, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y la respuesta que le da Satanás, hermano, ¿quién hubiera sabido esa respuesta que le da Satanás? O cuando acá dice que estaba Dios y viendo qué iba a hacer con el pueblo de Israel, porque y apareció un espíritu por ahí, y yo no creo que ese espíritu sea bueno, porque dice, yo los confundiré, pondré espíritu de mentira. Y eso, hermano, estamos en esa época, en la apostasía, la gente cambia. Ya estoy pensando, hermanos, que la bestia es la AI. Porque la inteligencia artificial, hermano, está dando duro. Mensajes que predicó Billy Graham, mensajes que predicó Moody, mensajes que predicó Spurgeon, aparecen allí, hermanos, en inteligencia artificial. ¿Y quién me puede comprobar que eso fue lo que predicó esta gente, hermano? Fueron hombres de Dios, pero ahora están sacando los mensajes, que él dice esto y que eso. Y él dice ahí en medio del mensaje, bueno, póngame en un, ¿cómo se llama? Un ganchito, un like, un like. O sea que él allá en los siglos XVII, siglo XVI, ya estaba hablando de like, hermano. Eso es mentira. Eso es mentira, hermanos. Esta es nuestra inteligencia de verdad, no artificial, ¿no? Porque, como dice. Ahora, hermanos, para concluir, dice la Biblia que el mundo y sus deseos pasan, o pasarán, pasan y pasarán. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Siempre se ha tratado de usurpar el lugar que le corresponde a Dios. Aquí Ciro estaba diciendo la verdad, Dios me ha dado todos los reinos de la tierra. Cuando el rey Asuero en Esther dice que tenía 127 provincias, ¿verdad? Pero cuando Satanás se le acerca al Señor Jesucristo y le dice, Dios me ha dado todos los reinos de la tierra. Eso es verdad. No, Él se lo está usurpando todos los reinos de la tierra. Y lo que le contesta el Señor Jesucristo, al Señor tu Dios adorarás. Dios, y solamente a Él, ¿verdad? Así que, iglesia a la boca, el Señor Jesucristo, Dios, Señor Jesucristo Jehová, que está incluido en Jesús, nos ha dado todos los recursos que nosotros necesitamos, hermanos. El oro, la plata, los bienes, el ganado. Nos ha dado todo el recurso, la inteligencia, la organización. Este lugar tan precioso, hermanos, nos lo ha dado Él. Tenemos los recursos a nuestro alcance para servir al Señor, hermanos. Ser servidores de Dios. Vamos a terminar leyendo el capítulo 1 de Esdras. Y aquí
terminamos. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, el profeta Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con oro, con plata, con oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de la casa paterna de Judá y Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaban con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en las casas de sus dioses. Lo sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual lo dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todo lo hizo llevar Sesbazar con lo que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tú eres el que pones en nosotros, Señor, el querer como el hacer. Señor, empújanos, Señor, para que nosotros podamos servirte con ese entusiasmo y esa gana que te sirvieron aquellos grandes hombres tuyos, Señor, y que hoy gozan de tu presencia para la eternidad, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu, y Señor, llévanos con bien a cada uno de nuestros hogares. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para tu gloria y para tu honra. Amén.